ahí en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, y quiero que por favor, hermanos, leamos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 y vamos a estar leyendo el versículo 12, 13 y luego nos saltamos al 20 y luego 21, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículos 22 y 23: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oh Padre bendito, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Y humildemente, Señor, le pedimos que su Espíritu Santo fluya de una manera sobrenatural en nuestras vidas, que nos dé discernimiento para poder entender tu palabra, Señor, y que seas tú, oh Dios mío, como pastor te pido que seas tú, Señor, acomodando cada palabra, para que tu pueblo, para que tu iglesia pueda entender tu palabra esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. El tema de esta mañana: el beneficio de la resurrección de Jesucristo. El beneficio de la resurrección de Jesucristo. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que las primeritas en darse cuenta, para que mi hermano Terce esté más contenta, ¿verdad? Las primeras en darse cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron las mujeres. Y Juan, hermanos, Juan reduce este momento, y el apóstol Juan menciona a María Magdalena, una mujer a quien Jesús había sacado muchos demonios. Y el relato nos dice que esta mujer, ¿verdad?, es anunciada por los ángeles de que Jesús ha resucitado, pero esta mujer va a anunciarle, va a avisarle a los discípulos de Jesús, y se encuentra con Pedro, y luego Pedro va a avisarle a Juan, el discípulo amado, y esto dice el relato que van corriendo al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Confirmaron que realmente el Señor ya no estaba ahí, ya no estaba ahí. Y todos conocemos bien esta historia, que luego, después que Jesús resucitó, Jesús se le aparece a sus discípulos, Jesús se le aparece a más de 500 personas, Jesús come con sus discípulos, Jesús comió con sus discípulos después de la resurrección, comió con sus discípulos para confirmarles que Él había resucitado. Era bien importante para Jesús dejar bien claro su resurrección. Y por eso Jesús se aparece a muchas personas. Y por eso Jesús es visto por muchas personas, porque Jesús quiso confirmar su resurrección. Y luego, muchos filósofos, después que Jesús, hermanos, después que Jesús partió a la diestra de Dios Padre, muchos filósofos escribieron algo de la resurrección de Jesús. Muchos filósofos que su filosofía no era basada en Jesucristo, pero que al final reconocen que existió un hombre llamado Jesús, pero que este hombre no fue cualquier hombre, pero que este hombre tuvo las características de un Dios y que había resucitado. Después, hermanos, de que Jesús ascendió a Dios Padre, nace la iglesia primitiva. Nace la iglesia primitiva.
primeros cristianos nacen. Y Jesús, hermanos, le aparece, después que nace la iglesia primitiva, Jesús le aparece al apóstol Pablo. Y recuerden que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y recuerden que el apóstol Pablo fue un romano, un soldado romano, que cumplió todas las leyes del judaísmo, pero que Jesús le aparece camino a Damasco, y el apóstol Pablo entonces queda convencido que realmente Jesús había resucitado. Y comienza a predicar el apóstol Pablo, hermanos. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a los corintios desde Éfeso. Ahí está el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. Porque los corintios algunos habían recibido el evangelio. Pero el apóstol Pablo no solamente quería que los corintios recibieran el evangelio, sino que lo abrazaran. Que lo abrazaran. Y para el apóstol Pablo era bien importante que los corintios no solo recibieran el evangelio, no solo lo abrazaran, sino que estuviesen convencidos del beneficio de la resurrección de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces la iglesia comienza su crecimiento, pero dentro de algunos miembros de la iglesia había duda en cuanto a la resurrección, de los muertos. Escuchen bien qué importante es esto. Algunos cristianos ya convertidos creían que el ser humano, aunque hubiese recibido a Jesucristo, aunque hubiese recibido el evangelio, aunque hubiese abrazado el evangelio, pero creían que el ser humano moría y ahí terminaba todo. Ya terminó, ya no hay nada que hacer. Sí, creemos en Jesús como el Hijo de Dios, pero cuando morimos ahí termina todo. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por esto. Y por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta y habla de la resurrección de Jesús y enlaza la resurrección de Jesús con la vida eterna. Y el apóstol Pablo le dice a algunos: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, le dice el apóstol Pablo. Tampoco Cristo resucitó. Y por eso, hermanos, cuando alguien muere en Cristo, qué bonito es ir a hacer un culto. ¿Cuántos dicen amén? Y como pastor, hermanos, miren ahí, wow, ahí yo predico tremendo. Porque nosotros sabemos que gracias a la resurrección de Cristo, hoy nosotros tenemos vida eterna. Y que nosotros, cuando partimos de este lugar, vamos a un descanso. No es que ya morimos y ya se terminó todo. Si nosotros decimos murió el hermano tal, pero realmente no ha muerto. Porque a través de la resurrección de Jesucristo hemos obtenido el beneficio de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso los que han perdido un familiar en Cristo, tranquilos, solamente se ha adelantado, pero un día, gracias a la resurrección de Jesucristo, también vamos a resucitar. Pero también tenemos vida los que andamos caminando. Ustedes se acuerdan que Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, porque no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Porque todos aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, aunque caminan, aunque trabajan, aunque comen, pero están muertos. Pero nosotros hoy caminamos, hoy trabajamos, hoy comemos, pero creemos en Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, y por eso es que hoy nosotros vivimos. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso es que hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros celebramos la resurrección de Jesús, porque trajo un beneficio tremendo para la humanidad, para aquellos que hemos entregado nuestra vida primeramente a Él. Podemos decir con certeza que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque para los cristianos la resurrección confirma el origen divino de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces dice el apóstol Pablo, todavía andaríamos en pecado, viviéramos bajo la ley. Pero la resurrección de Jesús confirmó el origen divino de Jesús, la divinidad de Jesús en la iglesia, en el pueblo, en aquellos que hemos creído en Él como el único Salvador. Entonces había una duda, queridos hermanos, en este pueblo, en esta iglesia, porque creían entonces que todo había terminado. Pero cuando el apóstol Pablo explica acerca de la resurrección de Cristo, acerca del beneficio de la resurrección de Cristo, entonces la iglesia le da otro giro al evangelio y comienza con más entusiasmo a trabajar, a congregarse. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de realmente estar seguros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que la iglesia se mueve, y por eso es que nosotros hoy tenemos esperanza, queridos hermanos. Pero qué difícil es para aquellos que, aunque le han entregado la vida al Señor, no está en su corazón, en su mente, que gracias a la resurrección de Jesús, hoy nosotros podemos decir con seguridad que la iglesia vive. Que la iglesia vive. En el versículo 13, en el versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El apóstol Pablo ahí confirma no solamente la resurrección de Cristo, sino que la resurrección de los que morimos en Cristo. Porque les voy a decir una cosa: el ser humano, todos, cristianos y no cristianos, un día vamos a resucitar. Pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Los que realmente hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, vamos a resucitar para vida eterna, queridos hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Venció la muerte. Y cuando Él venció la muerte, entonces está el perdón de nuestros pecados, entonces está el gran beneficio de la iglesia de la vida eterna. Las personas entonces que no tienen a Cristo, queridos hermanos, son personas que realmente caminan, trabajan, hacen cualquier cosa, pero que son sepulcros blanqueados, pero que están muertos. Por eso es que nosotros hoy en Cristo, queridos hermanos, debemos de darnos cuenta que no somos los mismos. Y cuando nosotros tenemos vida en Cristo, entonces vamos a reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas. Vamos a reflejar, y la gente va a seguir creyendo, al igual que esta gente de la iglesia primitiva, de este contexto del apóstol Pablo, al igual que estas personas, siguieron creyendo a través del testimonio de la iglesia, a través de que sus discípulos, a través de que la iglesia, a través de que el apóstol Pablo predicaban, y predicaban a un Jesucristo vivo, resucitado, que trajo luz, que trajo esperanza, que trajo vida. Entonces la iglesia iba creciendo, la iglesia iba creciendo, de tal manera que es por eso que nosotros existimos. Pero nosotros tenemos que seguir predicando hasta su venida, que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, pero que también Él está esperando que nosotros demostremos
que Él ha nacido en cada uno de nuestros corazones. Qué difícil es cuando nosotros nos llamamos a ser cristianos y cuando demostramos todo lo contrario, hermanos. Qué difícil es para las personas creer que realmente nosotros seguimos a un Cristo vivo. Porque cuando Cristo vive en su vida, entonces usted tiene aliento, entonces usted tiene, hermanos, esa capacidad de demostrar que la vida del cristiano es diferente, que es una vida llena de amor, de esperanza. Es una vida, hermanos, que no solamente estamos aquí porque queremos estar, sino que una vida de esperanza, de vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el gran beneficio para nosotros hoy también de la resurrección de Cristo. Y hoy nosotros tenemos vida. Antes estábamos muertos, antes no había esperanza. Pero Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo, primicia de los que durmieron primero. Primicia, Él es el primero en resucitar. Y después dice el apóstol Pablo que nosotros, y el apóstol Pablo menciona algo bien importante, y dice que la resurrección de Cristo nos ha vivificado. O sea, no estamos muertos. Vivificados es hacer vivir. Jesús, a través de la resurrección, nos hizo vivir, nos dio vida. Por eso que nosotros hoy celebramos, y por eso que nosotros le recordamos, y por eso que nosotros cuando celebramos la Santa Cena también recordamos que Él no solamente estuvo en la cruz colgado, sino que resucitó y que un día vendrá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y que un día viene por su iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes que leen la palabra del Señor se da cuenta que cada minuto, cada hora, cada día nos acercamos a ese gran acontecimiento donde el Señor viene por su iglesia y vamos a estar con Él. Y ahí se terminó todo dolor. Pero la iglesia desde ya tiene vida eterna, vida en abundancia. Es un beneficio que nosotros no debemos de desperdiciar. Ese beneficio que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, a través de la resurrección de su Hijo Jesús. Es un beneficio grande el que hoy tenemos. Nosotros, hermanos, nos empecinamos muchas veces en lo material, en hacer esto, en hacer el otro, y nos olvidamos de ese gran beneficio. Y cuando las cosas no salen bien en este mundo, nos ponemos tristes. No hay trabajo, esta situación que tengo es difícil, pero se nos olvida que tenemos un beneficio más grande que cualquier trabajo, que cualquier cosa que este mundo ofrece, como es la vida eterna, queridos hermanos. Algo grande en nuestras vidas que sucedió. Por eso es que el apóstol Pablo, como les dije, enlazó la resurrección de Cristo con la vida eterna, queridos hermanos. Porque si Él vive, entonces nosotros también vivimos. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese esperanza para ninguno de nosotros. Hoy estuviéramos muertos, hoy estuviéramos siempre haciendo sacrificios para que Dios nos perdonara. Pero Él hizo todo por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de valorar ese beneficio a través de la resurrección de Jesús. Ese beneficio grande que nosotros hoy tenemos. En Mateo 23, 27, quiero leerles Mateo 23, 27. Los que lo puedan buscar, búsquenlo por favor. Dice, hablándole Jesús a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Hoy nosotros
El Señor Jesús nos ha limpiado de toda hueste de maldad, de todo pecado. Y hoy la iglesia, a través de la resurrección de Jesús, reconocemos ese beneficio. Pero para que nosotros estemos seguros que tenemos ese beneficio, queridos hermanos, de la resurrección en Cristo Jesús, de la vida eterna, tenemos que cumplir algo bien importante, y es vivir en santidad. Si nosotros como iglesia solamente creemos que Jesús fue el Hijo de Dios y que Él resucitó, pero no le obedecemos, pero no tenemos una vida en santidad, lamentablemente no gozaremos del beneficio de la resurrección de Cristo. Lamentablemente no lo vamos a lograr, porque lo logramos, hermanos, cuando andamos en santidad, cuando andamos en obediencia, demostrándole al Señor que sí reconocemos el beneficio. La iglesia, hermanos, existe gracias a que muchos hombres, muchas mujeres confirmaron la resurrección de Cristo. Y por eso que el Señor dice en su palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque aquellos vieron. El apóstol Pablo miró a Jesús, se le apareció al apóstol Pablo, pero nosotros hoy creemos por fe que Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hoy por fe creemos que Él resucitó y que un día viene por la iglesia, y que un día vamos a estar con Él, y que un día Él va a enjugar nuestras lágrimas, y que vamos a estar para siempre gozándonos con Él, y que ahí se terminó todo tormento, y que ahí se terminó toda situación difícil, toda enfermedad, ahí se terminó. Porque gracias a la resurrección, hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, porque Él vive, entonces nosotros vivimos. Sigamos creyendo que nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. Pero sigamos creyendo, sigamos perseverando, sigamos congregándonos, sigamos obedeciendo, sigamos trabajando en su obra. Porque cuando nosotros estamos seguros que Él vive, entonces nosotros hacemos todo para agradar a aquel que vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hacemos todo para agradar a aquel que vive. Nos sacrificamos de todo lo que no le gusta a Él, de todo lo que nos contamina, de todo lo que nos separa, porque queremos estar a cuentas, porque queremos estar conectados con el que vive, con el que nos ha dado vida, con el que resucitó, con el que venció la muerte, con el esposo de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el Señor resucitó, no hay duda. Hoy nosotros creemos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia vive porque Él vive, y un día nosotros le adoraremos ahí, en persona. Ahí va a estar el Señor y le vamos a adorar, y va a ser momento de adorarle, y va a ser momento de abrazarlo, y va a ser momento, hermanos, de estar cantando, alabando, glorificándole por ese beneficio grande que el Señor ha dado a cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Él. Quiero que incline su rostro y vamos a orarle al Señor. Oh Padre bendito, gracias te damos por ese beneficio grande que tú nos diste, Señor, a través de la resurrección. Gracias porque tú vives, nosotros vivimos, Señor. Gracias, Señor, porque tu resurrección quedó confirmada en aquellos hombres, en aquellas mujeres. Pero hoy, a través de tu Espíritu Santo, la iglesia cree también, y cree que hoy tenemos vida, vida en abundancia, vida eterna. Creemos que tú venciste la muerte, Señor. Creemos que gracias a tu resurrección, aunque nosotros muramos, Señor, este cuerpo físico, pero sabemos que vivimos eternamente, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestras vidas, que tú nos aumentes la fe
para seguir creyendo día a día en ti, Señor, para seguir apartándonos de todo aquello que nos separa de ti, Señor. Ayúdanos, oh Señor, porque queremos, Señor, seguir confirmando tu resurrección en aquellas que aún no te conocen. Permítenos, Señor, que los que no te conocen puedan ver tu rostro en cada uno de nosotros, ese Cristo resucitado, ese Cristo que da vida, ese Cristo que camina con su iglesia, que camina con su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo.